Hoy en presentaciones, Hachisaku-sama. Este es un espíritu en forma de mujer proveniente del folclore japonés. Normalmente su objetivo son los jóvenes. Dependiendo ante quién se muestre, se ve de manera diferente. Puede no tener rostro o tener uno hermoso, dependiendo del criterio del observador. La leyenda de Hachisaku-sama cuenta que había sido encerrada en unas pequeñas estatuas que la contenían, pero una de ellas se rompió permitiéndole escapar. Les voy a contar un pequeño relato de alguien que sobrevivió a un encuentro de Hachisaku-sama. La casa de los padres de mi padre estaba a poco menos de 2 horas en coche. Era una casa de campo, pero me gustaba ese tipo de cosas. Así que cuando empecé la escuela secundaria y conseguí una bicicleta, a menudo iba de viaje solo, durante las vacaciones de verano e invierno. Tanto mi abuelo como mi abuela me recibían con alegría. Estamos tan felices de que estés aquí, me decían. Sin embargo, la última vez que fui, justo antes de empezar el tercer año de secundaria, así que han pasado más de 10 años desde entonces, no es que no quiera ir, sino más bien que no puedo ir. Era el comienzo de las vacaciones de primavera y el clima era perfecto, así que me subí a mi bicicleta y me fui a casa de mi abuelo. Todavía hacía un poco de frío, pero la terraza estaba agradablemente cálida, así que me relajé allí por un rato. Entonces escuché este extraño sonido. No sonaba como una máquina, sonaba como si viniera de una persona. Además era como si fuera tanto una consonante sonora como medio sonora al mismo tiempo. ¿Qué fue eso?, me pregunté. Y luego vi un sombrero sobre la parte superior del seto del jardín. No había razón para que alguien estuviera allí. Luego comenzó a moverse lateralmente. Y una vez que llegó a un hueco en el seto, vi a una mujer. Esa mujer llevaba sombrero. También llevaba un vestido blanco de una sola pieza. Sin embargo, el seto tenía unos 2 metros de altura. Si su cabeza podía asomarse por encima de eso, ¿qué tan alta era ella? Me sorprendí, pero ella empezó a moverse de nuevo y desapareció de mi vista. El sombrero también desapareció. Luego en algún momento el sonido po también se detuvo. En ese momento no pensé mucho más en ello que tal vez una mujer ya alta llevaba botas de suela alta, o tal vez un hombre alto vestido de mujer con tacones altos. Después, estaba en la sala de estar tomando té, cuando le conté a mi abuelo y a mi abuela lo que acaba de suceder. Acabo de ver una mujer realmente grande. Me pregunto si era un hombre travestido. Ellos simplemente respondieron, ¿sí? Era más grande que el seto. Llevaba un sombrero y hacía este extraño sonido como po. En el momento en el que lo dije, ambos se congelaron, como si se detuvieran al mismo tiempo. Después la cara de mi abuelo se contorsionó y me lanzó una andanada de preguntas enojadas. ¿Cuándo la viste? ¿Dónde la viste? ¿Qué tan más alta que el seto estaba? Respondí a su andanada de preguntas y luego de repente se quedó en silencio y fue al teléfono en el pasillo y llamó a algún lugar. La puerta corredera estaba cerrada, así que no pude escuchar muy bien lo que estaba diciendo. Mi abuela estaba visiblemente conmocionada. Habiendo terminado su llamada telefónica, mi abuelo regresó. ¿Te quedarás aquí esta noche? No, de ninguna manera podemos dejarte regresar esta noche, dijo. A lo cual yo le pregunté, ¿he hecho algo terrible tal vez? Me preocupé, pero no pude pensar en nada. No es como si hubiera ido a ver a esa mujer por mi cuenta. Ella fue quien se me apareció. Luego, mi abuelo dijo, abuela, te lo dejo a ti ahora. Voy a recoger a Kei-san, y se fue en su camioneta, tímidamente. Le pregunté a mi abuela al respecto y ella dijo con voz temblorosa, parece que ha sido poseído por Hachisaku-sama. Tu abuelo va a hacer algo al respecto. No hay necesidad de preocuparse. Después, me explicó poco a poco hasta que mi abuelo regresó. En esta área había algo llamado Hachisaku-sama. Adoptaba la apariencia de una mujer alta, tal como su nombre sugería, medía alrededor de 8 yaku, pies, y tenía una extraña risa masculina que iba po. Dependiendo de la persona podía parecer como una mujer joven con vestido de luto, una anciana con kimono formal, o incluso una mujer de mediana edad con ropa de campo. Aunque su apariencia siempre era diferente, las cosas que tenían en común eran su increíble altura, el hecho de que siempre llevaba algo en la cabeza y su extraña risa. En el pasado hubo rumores de que era una viajera poseída, pero nadie lo sabe con certeza. Fue sellada en esta área por estatuas de Jizo, así que no puede salir. Cuando eres poseído por Hachisaku-sama, mueres en unos días. La última vez que Hachisaku-sama lastimó a alguien fue hace 15 años. Escuché esto después del hecho, pero la razón por la que fue sellada por las estatuas de Jizo fue porque Hachisaku-sama solo podía salir del pueblo por ciertos caminos. Nadie sabe por qué. Y así es que erigieron las estatuas de Jizo en esos caminos particulares. Eran para evitar que ella saliera,
pero aparentemente las colocaron en 4 lugares, en los límites del este, oeste, norte y sur. En cuanto a por qué incluso intentarían mantener atrapada a Hachisaku-sama allí, aparentemente hubo un acuerdo con los pueblos cercanos, donde obtenían por ejemplo prioridad en derechos de agua y cosas así. Hachisaku-sama solo aparecía para molestar a la gente una vez cada 10 años aproximadamente, por lo que las personas que vivían allí en el pasado lo consideraban un trato ventajoso. Incluso escuchando todo eso, pensé que no podía ser real. Por supuesto que no. Antes de que lo note, mi abuelo regresó con una anciana. Vaya, te has metido en un buen lío. Toma esto, dijo la anciana y me entregó un talismán. Luego subió las escaleras con mi abuelo para hacer algo. Mi abuela se quedó conmigo, incluso cuando fui al baño. Ella fue conmigo y no me dejó cerrar la puerta del todo. Por primera vez desde que estuve allí empecé a pensar, quizás esto es realmente peligroso. Un tiempo después me llamaron al segundo piso y me metieron en una habitación. Las ventanas estaban completamente cubiertas con periódicos y talismanes, y había cuencos de sal en los 4 rincones. Había una pequeña caja de madera y encima había una pequeña estatua de Buda. Luego no sé de dónde vinieron, pero también habían preparado 2 orinales. ¿Se suponía que debía usar esos? El sol está a punto de ponerse. Escucha, no puedes salir de esta habitación hasta mañana por la mañana. Ni yo ni tu abuela te llamaremos o trataremos de hablar contigo. ¿De acuerdo? Bajo ninguna circunstancia debes salir de esta habitación hasta las 7 de la mañana. A las 7 puedes salir por ti mismo. Llamaré para informar a tus padres, dijo mi abuelo con una mirada seria. No puedo hacer nada más que asentir en silencio. Asegúrate de hacer exactamente lo que acabo de decir. Mantén ese talismán cerca también. Si algo sucede, ve y reza ante el Buda. Dijeron que estaba bien ver la televisión, así que la encendí. Pero incluso mientras la miraba, mi mente divagaba y no podía concentrarme. Al estar encerrado en la habitación, no tenía ganas de comer los onigiri o bocaderos que mi abuela me había preparado. Así que me metí en el futón y me quedé allí temblando. En algún momento me quedé dormido, pero cuando me desperté, no recuerdo qué era, pero algún programa de televisión nocturna estaba en marcha, y cuando miré mi reloj pasaba de las 1 de la mañana. ¡Bah! ¡Qué mal momento para despertar!, pensé. Cuando escuché algo golpear el cristal de la ventana, no era como si una pequeña piedra lo golpeara, era más como si un dedo golpeara la superficie. No podía decidir si el viento podía hacer un sonido así, o si realmente era una persona golpeando la ventana. Así que intenté creer con todas mis fuerzas que realmente era solo el viento. Luego escuché la voz de mi abuelo. Oye, ¿estás bien? No te esfuerces demasiado si tienes miedo, ¿de acuerdo? Sin pensar, caminé hacia la puerta, pero luego recordé lo que mi abuelo dijo. ¿Qué pasa? Puedes salir si quieres. La voz sonaba exactamente como la de mi abuelo, pero no era él. No sé por qué, pero lo supe, y al darme cuenta, se me pusieron los pelos de punta. Miré hacia el montón de sal en la esquina y la parte superior se había vuelto negra. Corrí a toda velocidad hacia el Buda y me senté frente a él. Agarrando el talismán, comencé a rezar con todas mis fuerzas. Por favor, ayúdame. Entonces, escuché la voz y la ventana comenzó a golpear. Tun, 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 tun. Sabía que ella no era tan alta, pero no pude dejar de imaginarla en mi mente, alcanzando desde abajo y golpeando la ventana. No había nada que pudiera hacer excepto seguir rezando frente al Buda. La noche se sintió increíblemente larga, pero finalmente llegó la mañana y en algún momento la televisión que había dejado encendida comenzó a transmitir las noticias de la mañana. La hora en la esquina de la pantalla decía 7:13 AM. Ni siquiera me había dado cuenta, pero tanto los golpes en el vidrio como la voz se habían detenido. Parecía que o bien me había quedado dormido o había perdido el conocimiento. El montón de sal se había vuelto aún más negro. Por si acaso miré mi propio reloj y decía aproximadamente la misma hora, así que abrí nerviosamente la puerta y mi abuela y Kei-san estaban parados allí preocupados. Mi abuela lloraba. Estoy tan contenta, estoy tan contenta. Cuando bajé las escaleras, también estaba mi padre. Mi abuela apareció desde afuera y me dijo, apúrate, súbete en el auto. No sé de dónde vino, pero cuando salí al jardín había una mini furgoneta allí. También había varios hombres parados en el jardín. La furgoneta cabía para 9 personas. Me sentaron en el asiento del medio, Kei-san se sentó en el asiento del pasajero y el resto de los hombres del jardín se subieron y me rodearon. Éramos 9 en total y estaba rodeado en todas las direcciones. Es terrible, ¿verdad? Probablemente estarás curioso, pero quiero que cierres los ojos y mantengas la cabeza baja. Nosotros no podremos ver nada, pero tal vez tú sí. Hasta que digamos que está bien, solo mantén los ojos cerrados, me dijo un hombre mayor de unos 50 años sentado a mi derecha. Luego, mi abuelo se subió a su camioneta para liderar, seguido por la furgoneta en la que iba yo, y mi padre seguía en su coche mientras partíamos. La fila de autos conducía bastante despacio,
Probablemente ni siquiera iban a más de 20 km por hora. Kei-san murmuró: esta es la parte difícil. Y los hombres comenzaron a entonar alguna especie de oración budista. Escuché esa voz nuevamente. Agarré el talismán que Kei-san me había dado. Cerré los ojos y bajé la cabeza como me dijeron, pero por alguna razón los abrí solo un poco y miré hacia la ventana. Vi un vestido blanco, se movía junto al auto. Ella seguía con zancadas largas. ¿Sabes? Su cabeza estaba fuera de la ventana, así que no podía verla, pero comenzó a mover la cabeza hacia abajo, como si intentara ver dentro del auto. Inconscientemente solté un sonido de «¡Eh! ¡No mires!». El hombre a mi lado me levantó la voz. En pánico, apreté los ojos y agarré aún más fuerte el talismán. Kotsu, kotsu, kotsu. Comenzó un sonido de golpe en la ventana. La gente en el auto a mi alrededor también jadeó de miedo. Aunque no podían verla ni escuchar su voz, podían oír el sonido del golpe en la ventana. Kei-san comenzó a rezar aún más fuerte. Finalmente, cuando pensé que la voz y los sonidos habían cesado, Kei-san dijo: «Escapamos». Los hombres a mi alrededor que habían estado callados hasta ese momento se aliviaron y dijeron: «Menos mal». Poco después, la camioneta se detuvo en una parte ancha de la carretera y subí al auto de mi padre. Mientras mi padre y mi abuelo se inclinaban ante los hombres, Kei-san se acercó y me dijo: «Muéstrame el talismán». Todavía lo estaba agarrando inconscientemente, pero cuando lo miré, se había vuelto completamente negro. Kei-san dijo: «Creo que ahora está todo bien, pero por si acaso deberías mantener esto por un tiempo más». Y me dio un nuevo talismán. Después de eso, regresé a casa con mi padre. Unos días después, mi abuelo y uno de sus vecinos trajeron de vuelta mi bicicleta. Aparentemente, mi padre también sabía sobre Hachisaku-sama y me contó sobre uno de sus amigos de la infancia que fue poseído por ella y luego asesinado. Incluso sabía de personas que tuvieron que mudarse y vivir en otros lugares por causa de ella. Los hombres que iban en el auto estaban todos relacionados de alguna manera con mi abuelo, lo que significa que también eran vagamente parientes míos. Por supuesto, mi abuelo iba en la parte delantera y mi padre en la parte trasera. Estaban conectados por la sangre, así que todos estaban destinados a confundir un poco a Hachisaku-sama en relación a mí. Los hermanos de mi padre, mis tíos, no pudieron venir en una sola noche, así que reunieron a todos los parientes sin importar cuán lejanamente estuviéramos relacionados, pero por supuesto, aún era imposible reunir a tantos hombres tan rápido, y pensando que sería mucho más seguro salir durante el día que durante la noche, fui encerrado en esa habitación durante la noche. En el peor de los casos, al parecer, tanto mi abuelo como mi padre estaban preparados para sacrificarse por mí mientras escapábamos. Ahora, como expliqué antes, me aseguro de no volver allí nunca más. Después de regresar a casa, hablé con mi abuelo por teléfono y le pregunté si había hablado conmigo esa noche, pero él dijo que no. Entonces, realmente fue. Se me erizó la piel al pensarlo de nuevo. Hachisaku-sama apuntaba a jóvenes que aún no habían alcanzado la mayoría de edad, y los niños a menudo también la veían. Cuando los jóvenes y los niños se sienten extremadamente ansiosos y escuchan la voz de alguien de su familia, creo que rápidamente bajan la guardia. Pasaron 10 años, y justo cuando estaba a punto de olvidar esos eventos, algo terrible sucedió. Las estatuas de Jizo que mantienen a Hachisaku-sama en el pueblo se rompieron. «Es la que está en el camino que lleva hacia tu casa», me dijo mi abuelo por teléfono. Mi abuelo murió 2 años antes, y por supuesto no pude ir a su funeral. Incluso cuando mi abuelo ya no podía levantarse de la cama, me dijo que no fuera. Incluso ahora, diciéndome a mí mismo que es solo una superstición, me encuentro cada vez más preocupado cuando empiezo a escuchar esa voz otra vez.